Bendiga al Señor la audiencia de Facebook, que como siempre cada domingo están ahí para poder atesorar en sus corazones el poderoso mensaje del Señor. Gracias a los que la noche de anoche también estuvieron ahí, nos escribieron y se gozaron con la palabra que predicamos en el aniversario de la iglesia, la hora decisiva del pastor Eusebio Blanco. En este momento vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 2, verso 25. Vamos a estar hablando sobre el tema resultados en pecar contra Dios. Resultados en pecar contra Dios. Y la Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si pecare el hombre contra hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Porque Dios había resuelto hacerlos morir. Dios bendiga su hermosa, santa y divina palabra. La misma está llena de muchas bendiciones. Se pueden sentar los hermanos. Mantenga la comunión, mantenga la alabanza. Esto ayuda mientras se predica el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Resultados en pecar contra Dios. Nadie se va a quedar riendo pecando contra Dios. Fíjate que el texto claramente dice: si pecare hombre contra hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si peca contra Jehová, ¿quién rogará por usted? Nadie. Gloria es el nombre del Señor. Y vamos a comenzar hablando sobre la santidad. Es un requisito. La santidad es un requisito indispensable en nuestras vidas como cristianos. La Biblia claramente dice en Hebreos 12:14: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lamentablemente vivimos en un mundo que no contribuye en nada en cuanto a lo que es santidad. El mundo anda en su depravación, desobedeciendo, dándole las espaldas a Dios en cuanto a la exigencia de santidad que Dios siempre pide, especialmente de nosotros los creyentes en el Señor. No espere que el mundo, amén, aleluya, camine en santidad, porque para eso ellos tienen que cambiar primero. A quien Dios le exige santidad es a sus siervos, a sus siervas, aquellas que han sido lavadas con la sangre del Cordero, son los que verdaderamente Dios les exige santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Gloria sea al Rey que vive. Es importante que entendamos que esto es pureza, que esto es consagración, que esto es acercamiento, que esto es darle las espaldas al mundo y a sus deseos y empezar a crucificar la carne y darle lugar al Espíritu para que Dios se glorifique en cada una de nuestras vidas. Amén. Nos cuesta vivir en santidad. Nos cuesta al apartarnos del mundo, apartarnos de aquello que nos dañifica. Bendito sea el nombre del Señor. No esperemos del mundo que el mundo nos auxilie, que el mundo nos ayude cuando se trata de la santidad, porque el mundo no contribuye en nada a la santidad, sino todo lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque el mundo estimula constantemente los deseos de la carne en nosotros. Amén. Que aunque usted se levante, amén, sin un deseo de carne, el enemigo a través de sus demonios, amén, activan esos deseos de carne para que no te santifique. ¿Cuántas adoran
al Rey que vive. El diablo no quiere que tú te santifiques. Por eso es que te hace la vida imposible para que llegues a la casa de Dios. Porque Él sabe que cuando te santifica, te acerca a Dios. Que cuando te santifica, tienes relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Él sabe que cuando te santifica para Dios, amén, aleluya, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida pasan desapercibido, porque tú estás en otro ambiente, tú estás en otra dimensión. ¿Por qué? Porque la convicción tuya ahora es crecer, es agradar a Dios. No es, amén, amigablemente estar con el mundo, sino estar con Dios. Santiago capítulo 4 verso 4, la Biblia dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y a Dios, usted y yo no lo podemos tener de enemigo. Dios tiene que seguir siendo mi amigo. ¿Cuántos dicen amén? El problema con esto, amada iglesia y amigo que me está escuchando a través del medio Facebook y hermanos de diferentes congregaciones, el problema de esto es que ha contaminado a la iglesia del Señor a tal punto que hay personas que llevan y viven una vida doble aún dentro de la iglesia. Gentes fingiéndose como cristianos cuando verdaderamente no lo son. Se fingen cristianos en la iglesia, incluso desempeñando privilegios dentro de la iglesia, desempeñando posiciones dentro de la iglesia. Están responsabilizados a algo dentro de la iglesia. Ni aún la posición y la responsabilidad, y como dicen en Centroamérica, y el privilegio que ellos tienen, mire mi hermano, nada de eso los impulsa ¿a qué? A santificarse para Dios, sino que quieren liderar, amén, aleluya, carnalmente, mundanamente, amén, aleluya, hacerlo en la forma y en la manera como a ellos les gustan, y no en la forma y la manera como Dios quiere. ¿Sabe que en este mensaje vamos a estar hablando de dos tipos de personas que, amén, por no sujetarse a la ley de Dios? El texto que leímos dice: Jehová resultó matarlo. Jehová dijo, amén, que los iba a aniquilar. Jehová dijo que estaba resuelto a hacerlos morir. No habrá oración, amén, que mueva a Dios a desistir de lo que Dios dijo que iba a hacer. Como quiera que sea, Dios los iba a matar, porque Dios conoce los corazones y Dios sabía que ellos no se iban a arrepentir de corazón. Por lo tanto, Dios resultó decir: he resuelto matarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Muchos de estos que tienen privilegios y posiciones en la iglesia tienen también, oiga bien, tienen pecados ocultos, y esto provoca el desagrado de Dios. Hay gente haciendo sus cositas, escondiéndose del pastor, de los hermanos. Nadie te está viendo, pero hay un ojo que te está viendo, y Dios no tiene ni que abrir el ojo para verte, porque la Biblia dice que con sus párpados examinan al mundo entero. De Dios usted no se puede esconder. Todo lo que está oculto algún día saldrá a la luz. Por eso que usted necesita la lámpara. Bendito sea el nombre del Señor. Y la lámpara es Cristo, porque Cristo le va a alumbrar para que usted no camine más en tinieblas. Haga las cosas correctas. Si está dentro del evangelio, déjese de estar pecando, déjese de estar escondiéndose, déjese de estar prevaricando contra Dios. Amén. Quítese ese ropaje de cristiano que predica, que enseña y que dices que estás ready, que estás listo para levantarte en el rapto de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y es posible que la misma determinación que Dios, amén, aleluya,
usó hacia los hijos de Elí, amén, aleluya, también la puede utilizar hacia ti. Si sigue con tu abuso y sigue no tomando las cosas de Dios en serio, amén, que está dentro del evangelio pero todavía sigue mundano, y no solamente creyentes de las iglesias, pastores, evangelistas, cantantes que son mundanos, se trepan en un altar a cantar y a predicar como si nada estuviera pasando. Dios, amén, también como hizo en este caso, ha resuelto Dios también a qué, hacerlos morir. Aleluya. Por eso es que la palabra, un texto va unido a otro texto donde dice, aleluya, que el juicio comenzará en mi casa. Usted analiza eso, que los fuetazos prioritarios comenzarán en la casa de Dios. Una cosa que verdaderamente no debiéramos de estar hablando de esto, que este texto no debiera ni estar en la palabra, pero está en la palabra cuando a santidad nos ha llamado Dios. Pero ese es el problema, que estamos, a ver, junto con la cizaña. El trigo y la cizaña, usted quiere agradar a Dios, y por otro lado un carnal que está a tu lado te dice, vámonos para la fiesta, vámonos para este lugar, para el otro lugar. O sea, lugares que no son lugares para que un creyente esté. Y si usted no tiene mucho cuidado, usted puede ser arrastrado por estas corrientes diabólicas que aún están dentro aún de la misma iglesia. Usted es joven, usted es una dama que no está casada, y este caballero sabe que usted no está casada y se le acerca y comienza a hacerles invitaciones. Reprenda al diablo. La iglesia no es para venirse a enamorarse. La iglesia es para buscar a Dios. Si es la voluntad de Dios de que, amén, usted conozca a alguien para que luego pueda entrar en el matrimonio, pues son planes y propósitos de parte de Dios. Pero a la iglesia se viene a adorar a Dios. A la iglesia no se vienen a buscar novia. He hablado con gente en la calle y me dicen, voy para allá porque allá hay novias. No, pues allá no se va a conseguir novia, allá se va a alabar a Dios, se va a glorificar el nombre de Cristo. A su nombre damos gloria. Esa es la mentalidad del hombre. Amén. Las mujeres que están dentro del evangelio son mujeres santas, no son como las que están afuera, son mujeres de Dios. Pero usted tiene que cuidarse cuando un demonio de esto a veces le acerque y le haga invitaciones y empiece a pedir el número telefónico y Facebook y las páginas sociales. Den una reprensión, que llegue al infierno lo más pronto posible. ¿Cuándo alaban al Rey que vive? Porque los tales no son hombres, no son mujeres de Dios. Adoran la gloria de Dios. Usted tiene que cuidarse. Yo me cuido, usted cuídese. No todo el mundo es cristiano. No todo el mundo ama a Dios dentro de la misma iglesia. Eso es lo que pensamos, que todo el mundo es cristiano, que todo el mundo se va para el cielo. Hay gentes que no se van ni para el cielo de la boca, mucho menos para el cielo de arriba. Adóralo porque Él vive y reina para siempre. Así que en la Biblia podemos ver cómo este comportamiento hipócrita, porque no puede ser otro, este comportamiento hipócrita desagrada a Dios. Por ejemplo, en Oseas expresa su desagrado de comparar la fidelidad de Israel. Y Dios le dice a Oseas, vete y cásate con una prostituta. Esto es literal. Oseas lo hace, pero es para Dios darle una enseñanza al pueblo de Israel, que en la misma forma como el profeta comienza a manifestar infidelidad, así Dios veía al pueblo infiel ante de él. O sea, es una forma que Dios le dijo a Oseas que hiciera para Dios ilustrar la condición del pueblo de Israel. Porque así hay muchos dentro de las congregaciones, amén, infieles ante Dios. Tenemos que ser fieles hasta la muerte y recibiremos ¿qué? La corona de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Dios trata con Oseas sobre lo que le acabo de referir, entonces a quien llama es a Efraín. Y cuando Dios, amén, habla de Efraín,
Dios compara a Efraín, que es una de las tribus de Israel, Dios la compara como una torta no volteada. Sé que cuando una torta usted no la voltea, se queda cruda por el otro lado. O sea, carne. Usted recibe un poquito de fuego, pero usted no se cocina completamente. Gente en la iglesia que llevan 20 años y 20 años cruditos. 20 años que son como una torta volteada, porque solamente, amén, están quemadas por un ladito nada más, pero por el otro lado están crudos. Por un lado tienen a Cristo, pero por el otro lado tienen al mundo. Por un lado hablan en lengua, pero por el otro lado la misma lengua maldicen a cualquiera. Bendito sea el nombre del Señor. Con una lengua bendice y con la misma lengua en la otra parte de la torta que está volteada mandan al infierno y maldicen a cualquiera. Bendito sea el nombre del Señor, porque hay gentes aún dentro del evangelio que se convirtieron y todavía siguen hablando palabras malas. No han dejado, no han soltado esa mala costumbre de estar hablando mal. Y eso es algo que cuando usted se habitúa a esto, es posible que en un culto, en vez de decir gloria a Dios, se le saque una mala palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estás acostumbrado a eso? Gloria sea el nombre del Señor. O sea, cuando dice con una torta no volteada, estamos hablando de algo desagradable al gusto. Gentes que le están dando una alabanza a Dios, pero es como una torta no volteada, y eso desagrada el gusto de Dios en la adoración que usted y yo estamos dando a Él. ¿Me entendió? Gloria a Dios. Efraín, lo que le quiso decir, se ha mezclado con los demás pueblos. Tiene que tener mucho cuidado en hacer alianza con quien sea. Santo. Amén. Entonces Efraín fue torta no volteada. Oseas capítulo 7, verso 8 en adelante. En Primera de Samuel encontramos una historia que nos refleja el terrible error de ser un hipócrita que solo finge ser un siervo o una sierva de Dios. De un hipócrita que vive el pecado, así como las terribles condiciones que vienen sobre los tales, y a los tales les exhorta a Dios que dejen la hipocresía y que comiencen a caminar en la verdad para que Dios se glorifique en una manera gloriosa y especial. Bendito sea el nombre del Señor. En este pasaje encontramos el pecado de los hijos de Elí. Elí, usted sabe que los hijos de Elí eran sacerdotes. Elí por igual, sacerdotes del templo, no eran sacerdotes cualquiera, eran del templo. Sin embargo, estos hijos de Elí llevaban una vida de pecado que no era oculta a los ojos del mismo pueblo, porque el mismo pueblo sabía que ellos estaban pecando, sabían que estaban mal delante de Dios. Alabado sea el Rey que vive. Ahora vamos a notar en qué consistía el pecado de los hijos de Elí, que Dios determina matarlos, acabar con ellos. Es que Dios es exigente en sus cosas. Usted tiene que hacer las cosas como la Biblia dice y no como usted le da la gana. Usted no puede cambiar esta palabra para que usted quede bien. Usted tiene que seguir la palabra de Génesis hasta Apocalipsis y lo que el Espíritu le pueda decir a usted. Amén. Sin estar ojeteando en contra de las cosas de Dios, sino que usted tendrá que aceptar la palabra exactamente como está. Amén. Alguien quiere consagrarse, alguien quiere vivir, amén, aleluya, bajo el amparo de Dios. Alguien quiere agradar a Dios, alguien quiere hacer las cosas no como una torta volteada que desagrada el gusto de Dios. Pues entonces viva conforme a como dice la palabra del Señor. Así que vamos a ver en qué consistía este tipo de pecado. Primero, número 1, aunque eran sacerdotes, eran hombres impíos. No todo aquel que tiene el título y tiene el ropaje de religioso es religioso en verdad. La hipocresía
cada día se hace más fuerte dentro de nuestros pueblos. Eran hombres impíos. En el original hebreo dice hijos de Belial. Eran ignorantes en cuanto a las cosas de Dios. Y a pesar de todo eso, eran sacerdotes. ¿Sabe que hay muchos ministrando cuando nunca han cambiado y nunca han tenido una transformación y nunca pueden aplicarse 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Ellos no pueden decir eso porque nunca han sido una nueva criatura, siempre han funcionado sobre lo que es el viejo hombre. Hablan bonito, bien elocuente, tienen retórica en todo lo que dicen, pero no viven a la par de las Escrituras. No viven conforme a como la Biblia dice, porque ya ellos mismos tienen su propio patrón de conducta, de seguir. Descartan la palabra. Una vez que usted echa la palabra para el lado, automáticamente usted se convierte en un rebelde en cuanto a las cosas de Dios. Los hijos de Eli eran hombres impíos. Impíos es alguien que conoció a Dios, entendió a Dios, habló con Dios, Dios habló con ellos. Dios se les reveló en diferentes formas y maneras, y luego se apartan. Y es peor el impío que el que nunca se ha convertido. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, no tenían conocimiento de Dios. Y usted preguntaría, en 1 Samuel capítulo 2, verso 12, a ver, usted preguntaría, pero ¿cómo es posible que Jehová los colocó como sacerdotes? Eran impíos, eran prevaricadores, eran gente que torcían la ley, interpretaban a su forma y a su manera. Cuando se trataban de las ofrendas, verdaderamente no lo hacían exactamente como Dios quería que así hiciese, que ya de mito vamos a hablar de eso. ¿Y cómo es posible que Dios los colocó en el sacerdocio? Bendito Dios. Estos hombres eran ignorantes de la palabra de Dios. Ignorantes, alguien que no conoce la palabra de Dios. Usted puede cargar con su Biblia por todas partes donde usted va, pero si no la lee y se la aplica, usted es un ignorante. Bendito Dios. Ignorante, ¿por qué? Porque cuando alguno ofrecía, aleluya, ofrenda, bueno, la ofrenda lo voy a dejar para ahorita, pero antes quiero traerle esto. A ver, ignorante a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos pecados hoy en día se cometen por ignorar lo que significa la verdadera santidad que el Señor exige. Y cuando usted ignora la verdadera santidad que Dios exige, usted está abusando de la gracia. Usted está abusando de la carisma que Dios quiere depositar sobre ti. Amén, para que usted sea de bendición a mucha gente. Alabado sea el Rey que vive. Así que vamos a santificarlo. Dios le decía a Moisés en una ocasión, le decía: llama al pueblo, congrégamelos por la mañana para que se santifiquen. Dios siempre espera santificación. Dios siempre espera limpieza. Dios siempre espera que quitemos lo que estorba para que la gracia de Dios, la bendición, la unción del Espíritu Santo se mueva en nuestra vida. Analiza el por qué entra vacío, sale vacío. Analiza el por qué no disfruta de una bendición en un culto. ¿Por qué? Porque tu mentalidad todavía está como una torta no volteada. ¿Me está entendiendo? Es tiempo que el Espíritu Santo te voltee para el otro lado, para que te cocine, para que puedas caer al gusto de Dios, para que Dios diga: me agrada tu alabanza, me agrada tu cántico, me agrada tu predicación, me agrada la música que sale de ese piano. ¿Cuánta alaba al Rey que vive, que sale de la guitarra, que sale de los timbales, de la batería, del ruido, de lo que sea? Así hay muchos pastoreando dentro del ministerio sin conocimiento de Dios, y cuando no tienen conocimiento de Dios terminan hablando ellos mismos sus propias palabras.
Es el punto número 1, eran hombres impíos. Punto número 2, profanaban las ofrendas del templo. Profanaban las ofrendas del templo. Escuchen, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo, oiga bien, trayendo en su mano un garfio que tenía 3 dientes, así, mano, 3 dientes, así, 3 dientes, y lo metía en el perón, en la olla, en el caldero o en el marmita. Amén, ya me voy a explicar lo que es marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Marmita es como si fuera una olla de metal con tapa herméticamente hablando ajustada, empleada principalmente para cocinar alimentos. Yo me imagino que era como una olla de presión, algo así. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba. Usted venía a sacrificar, el criado del sacerdote hablaba con usted, amén, aleluya, y te decía: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. La tiene que traer cruda para que se pueda ¿qué? Cocinar, no asar, cocinar. Gloria a Dios. De manera, hacían con todo esto, lo hacían con todos los israelitas que llegaban. Bendito Dios. Y si el hombre a quien el criado le estaba pidiendo dar carne al sacerdote, si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, porque el que viene a sacrificar sabe que dentro de la ley hay que quemar primeramente la grosura. Quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Entonces el criado respondió y dijo: no, sino dámela ahora mismo. Escuche bien, dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes. Escuché bien, porque los hombres menospreciaban el rito, la ceremonia de cómo debía de hacer o de ser este tipo de ofrenda. Primero de Samuel capítulo 2 del 13 al 17. Escuche bien, la ley ordenaba que las ofrendas tenían que ser ofrecidas y quemadas delante de Dios. Ofrecidas y quemadas delante de Dios. Y luego después los sacerdotes podían tomar ciertas partes del animal que fue sacrificado. Sin embargo, estos hombres llegaron al atrevimiento de romper la ley de Dios, y por eso se llama, tuvieron el atrevimiento de profanar las ofrendas santas de Dios, tomando la carne antes de completar el proceso, porque querían comer asado y no cocida al fuego. ¿Entendido cómo es? Tenían que cocinarla primero. Fíjate que en cuanto, aplicando esto, en cuanto el azar sería lo último, y en este caso sería por la desobediencia. Por eso que cuando usted analiza este texto, la lección que yo aprendo es que Dios primeramente quiere que nosotros nos cocinemos. Sí. Dile que está al lado tuyo: si está crudo, tiene que cocinarte. Está crudo, cocinarte. Porque si está crudo todavía habla malo. Si está crudo todavía toma cerveza. Si está crudo todavía toma sangría. Si está crudo todavía te emborracha. Si está crudo todavía te droga. Si está crudo todavía sigue robando, sigue asaltando, sigue haciendo cosas malas. Por eso es que Dios quiere cocinarte primero, para que todas esas malas costumbres de pecado desaparezcan de ti.
Ahora, si usted sigue, amén, haciendo y deshaciendo, pecando, cuando Dios te llama a que te cocine para Dios usarte para la honra y la gloria de su nombre, pero usted quiere hacerlo todo crudo, ¿sabe lo que va a pasar? Crudo, así mismo, te van a echar al infierno para que te puedas asar. ¿Entendieron la aplicación que yo traje? Amén. Ellos, en vez de ser cocidos, querían cruda, pero querían asarla. Amén. Dios quiere que tú te cocines primero. Hay que cocinar primero el orgullo, la vanidad, la envidia. Hay que cocinar aquello que estorba. Hay que cocinar aquello que no le deja vivir en santidad. Hay que cocinar aquello que aparta el Espíritu Santo. Aquello que aparta los dones del Espíritu Santo. Aquello que aparta las revelaciones de parte de Dios hacia el siervo o hacia la sierva. Dile que está al lado tuyo y le digo a la audiencia de Facebook: tiene que cocinarte primero. Ministros que no se han cocinado, tiene que cocinarte. Cantante, tiene que cocinarte. Por eso es que le pone precio a las pistas que canta, porque todavía está crudo, está asado, pero no está cocido. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú estás cocido, tú sigues la ley de Dios. Cuando tú estás cocido, tú dices: yo hago como Dios quiere que yo haga. Yo compré la verdad, pero yo no la vendo. A su nombre damos gloria. No venda la palabra. Si la vende, está crudo. Si la vende, te van a asar, te van a echar al infierno. Tiene que ser crudo. Amén, aleluya. Pero venir a Cristo. O sea, cuando viene a Cristo, tú vienes crudo. Y Cristo te cocina. En el Calvario, Cristo te cocinó. ¿Entendiste? Amén. El altar del holocausto, que lo que habla de fuego, Cristo te cocinó. Gloria a Dios. Aleluya. Si yo te hablo y me responde con palabras no propias, tú todavía no estás en el altar del holocausto. Hay muchas cosas en ti y en mí, en todos, que tenemos que cocinarlas. Aleluya. Estamos cruditos. Por eso le salimos cualquiera detrás para adelante. Como decía Centeno en la clase: te gusta pelear, más pelea. Este pelea, no solamente pelea, este también es capaz de matar. Tenga mucho cuidado con las gentes. No porque está dentro de la iglesia es un santo, ese mismo santo te puede matar. Gloria a Dios, aleluya. No estamos aquí hablando del que está sentado a tu lado, pero el diablo puede usar a cualquiera en cualquier momento de descuido espiritual. Y ese mismo puede ser el que te haga la cruz. No confíe en nadie, confíe en el Señor. Váyase al altar y dígale al Espíritu Santo: cocíname. Cocíname porque estoy crudo. No respeto a papi, no respeto a mami, le salgo detrás para adelante. No respeto a la esposa ni al esposo, le salgo detrás para adelante. Cuando la esposa dice algo, el esposo, amén, pico a pico uno con el otro. Amén, están cruditos. Amén, cállese uno, el otro hable. Los dos no pueden estar hablando a la misma vez. ¡Shut up! ¡Shut up! Respétese. Como decía ya decíamos, hay que aprender a hablar por semana. Hable uno, y cuando usted termine, pues entonces usted hable. Porque si hablamos los dos a la misma vez, discutimos a la misma vez, vamos a terminar peleándonos, mordiéndonos y sangre corriendo por el piso. Y Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a paz, a santidad, a limpieza. Tengamos una mentalidad de que si cometí un error, yo lo voy a enmendar como consagrándome delante de Dios para que me perdone, para que me restituya, para que me levantes y me devuelva el gozo de la salvación. Amén. Punto número 3. Sabemos que el punto número 1 era hombres impíos, eran hombres impíos. Punto número 2, profanaban el templo, o las ofrendas en el templo. Punto número 3, se acostaban con las doncellas en el templo. Usted puede entender ahora por qué Dios dijo: los voy a matar, los voy a liquidar, no les voy a dar oportunidad de que vivan.
Aquí entonces entendemos el otro lado de cuando decimos Dios es amor, o que es amor. Qué lindo cuando Dios es amor, ¿verdad que sí? Pero por otro lado dice que es ¿qué? Fuego consumidor. Usted y yo no hemos conocido a Dios en el área de fuego consumidor. Dios está aquí manifestando que fuego consumidor. El único que te puede levantar de tu estado es Dios, pero Dios determinó traerte, matarte. Con Dios no se juega. La paciencia de Dios tiene un límite, sí lo tiene. Dios aguanta hasta todo el tiempo que Dios te da hasta que te arrepientas. Pero si persistes en tu pecado, la paciencia de Dios se va a agotar y Dios va a actuar. ¿Usted sabe lo que es acostarse con las doncellas y después en el templo? Y después Eli era viejo, era un viejo gordo, estaba sentado en una silla. Amén. Versículo 23 en adelante del capítulo 2 de 1 de Samuel, usted puede leer que él sí les dijo a los hijos: ustedes están actuando mal, ustedes están haciendo las cosas incorrectas. Amén. Hubo un momento en que Elí los corrigió, porque a veces se dice que Elí nunca los corrigió. Él sí los corrigió. El problema fue que él no siguió en la corrección. A los hijos hay que estar corrigiéndolos siempre. Usted no lo corrige una sola vez, usted lo corrige todo el tiempo. ¿Me está entendiendo? Y cada cosa que hace mal, usted lo va corrigiendo. Elí al principio los corrigió, pero después desistió en corregirlos. Que por eso fue que también Dios lo mató a él también. Mire, mi hermano, una casa que completamente era sacerdotal, una casa que completamente estaba separada para el ministerio, Dios comienza a ejecutar, Dios comienza a matar, Dios comienza a limpiar la tierra de estos tipos de personas, porque Dios dice: a mí no me conviene tener estos tipos de personas así. Yo quiero gente consagrada, gente santa, gente que me respete, gente que viva en santidad delante de mí. Estas palabras deben de producir en usted que esté temblando ahora mismo, porque usted sabe que en alguna área usted le ha fallado a Dios, pero que en este mensaje usted va a enmendar su situación, porque usted va en busca de cambio, porque usted no quiere seguir abusando del amor de Dios. Así que él era muy viejo y oía todo. Hacia él llegaba todo lo que sus hijos hacían en todo Israel. Hasta él llegaba la información de que dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. 1 de Samuel 2:22. Ese es el capítulo completo. Estos sacerdotes cometían el terrible pecado de la fornicación. Y lo hacían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y esto era grave pecado ante los ojos de Dios. Después que terminaban su turno, se iban a hacer, ya usted sabe, y después volvían al altar como si nada hubiera pasado. Cometió su pecado, hizo lo que hizo. Amén. Si es músico, vuelve a la guitarra, vuelve al piano, vuelve a la batería, vuelve a lo que estaba haciendo. Si es maestro, vuelve a la enseñanza. Si es evangelista, vuelve a la campaña. Si es pastor, sigue pastoreando como si nada, como que no hizo nada grave, como que lo que hizo pues es perdonable. Y es perdonable si te arrepientes a no volver a hacerlo. Pero el persistir, el seguir haciendo lo malo, eso es lo que hace que la paciencia de Dios se agote en contra tuya. Bendito Dios. Y esto es lo que estamos viendo en estos tiempos que estamos viviendo. Mire esa noticia que sale de ese pastor de México que abusó de tantas mujeres, muchachitas que llegaban a la iglesia, tenía sexo con ellas, está preso ahora y no se sabe lo que va a pasar porque tiene muchos casos encima. Y no es el único caso, son muchos casos. ¿Cuántos sacerdotes han abusado de qué? De niños. O sea, en todas las religiones vemos gente con el ropaje de reverendo, con el ropaje de siervos y siervas de Dios,
Sin embargo, están fornicando, están en adulterio. Muchas de estas mujeres, amén, monjas, que se llaman monjas, que no se pueden casar, y sacerdotes que no se pueden casar según la ley, amén, de ellos, sin embargo, se casaron, muchos están casados y muchos están adulterando dentro de la misma iglesia. Ya la iglesia se usa como si fuera un hotel para que entonces la mujer venga, el hombre venga y haga lo que le dé la gana. Por eso es que el juicio comenzará por mi casa. Dios tiene que limpiar. Cuando alaban al Rey que vive, persiste en tu pecado, que Dios te va a limpiar aquí a los tuyos, que Dios va a acabar contigo. Amén. Dios te va a lanzar Dios mismo al infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Él es santo y por santo lo tendréis vosotros. Por la santidad no se abusa. Cuando adoran al Rey que vive, si estás acá adentro, tienes que hacer las leyes que se hacen acá adentro. Amén. No puedes venir con tu costumbre mundana dentro de la iglesia a tratar, amén, de envolver a la muchacha, a la señora o al señor. Cuando alaban al Rey que vive, porque esta es casa de Dios. Usted tiene que entender que tenemos tremenda batalla con los tales cuando se introducen dentro de la iglesia, que vienen a hacer daño. No vienen a adorar como nosotros. No vienen a orar, no vienen a ayunar. Ellos vienen a buscar la primera oportunidad, la primera puerta que se abra para cometer su pecado. Este mensaje corta. Hasta yo estoy botando sangre. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios aquí no estamos para quitarle ni para añadirle. No me estoy congraciando con nadie. Amén. Amén. Esta es palabra directa. No estoy buscando altares para predicar. Altar de mayo tengo. Tengo este que está aquí y también tengo este. Gloria a Dios, aleluya. Ya usted sabe, como siempre, yo engancho la Biblia aquí y comienzo a predicar. Adora a Dios. Por eso es que la iglesia tiene que ser limpiada. Todavía la iglesia completa no ha sido transformada. Porque muchos iban rumbo hacia la transformación, hacia el cambio, pero se dañaron con estos tipos de personas que entraron en la iglesia. Usted no haga alianza con estos tipos de gente mundanos, carnales, depravados, que se hacen pasar por cristianos. Predicadores que pasan con el maletín como si fueran santos de verdad y tienen una retrajiga de pecado. Arrastran con ellos mismos todos los pecados que han cometido y quieren traerlo dentro de la iglesia. Por eso es que cuando estamos luchando envía fuego, Señor, buscando la unción para que el Espíritu Santo se mueva, se nos hace fuerte, porque estamos batallando con una ola de demonios que entró en la casa de Dios. Si no tenemos visión y ciencia para echar fuera a esos demonios, nosotros siempre estaríamos dando un culto así, sin sabor, sin sentido, sin ánimo, cantando sin ánimo. Amén, hermanos, cantando. Dios estaba aquí. Estaba. Por eso se fue. Bueno, que se fue por la forma como tú cantas. Gloria a Dios. Manda fuego, Señor. Manda fuego, Señor. Y me aviva con tu poder. Amén. Gloria a Dios. Muchachos, hace rato que Satán te cogió, te agarró. Hipócrita, siéntate o vete al altar y arrepiéntete. Y que hay gente que quiere cantar y agradar a Dios primero sin arrepentirse. Tiene que arrepentirse primero, tiene que llorar su pecado. Sabrá cuántas cosas hizo por allá y viene aquí a la iglesia con el ropaje de santo. Pero usted sabe que usted puede hacer eso 50 veces, ¿lo sabe usted? Usted lo puede hacer 50 veces. Pero ¿qué sucedería en la 51? O como dice Eclesiastés, lo hizo 100 veces, nada pasó. ¿Qué tal del 101? Ya Dios tiene un tiempo que ya Dios dijo, hasta aquí. Hold your horses. Dios viene y le para los caballos. Bendito Dios. Amén. Limpieza total. Cuarto punto. Eran mal ejemplo para el pueblo de Israel en lugar de ser ¿qué?
líderes espirituales. Dios llamó a ser ¿qué? Líderes espirituales, pero fueron ¿qué? Un mal ejemplo. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Le dijo Elí a los hijos: porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Todo lo que ustedes hacen llega a mi oído. Yo sé lo que ustedes están haciendo. Y viene y le dice Elí: no, hijo mío, no puede ser así. Porque no es bueno la fama que ustedes siempre han tenido de tener fama buena, y ustedes la están dañando. Le van a hacer que también el pueblo peque juntamente con ustedes. En el mismo capítulo, primera de Samuel 22 y 23, el verso 22 y 23 del capítulo 2. En otras palabras, su mal ejemplo había arrastrado al pueblo al pecado. Es el problema, que tú pecas y con tu pecado arrastra un montón de gente. Tú pecas en tu casa y tu pecado hace a tu familia pecar también. Se desintegra, se va la paz, se va la bendición de tu casa. Amén. El mal ejemplo de ustedes ha profanado completamente el ministerio de Dios que le haya confiado a ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Eso hoy en día está en común, eso lo vemos en todas partes. Gloria a Dios, aleluya. Podemos ver hombres, podemos ver mujeres que aún por su ministerio se envuelven en toda clase de escándalos. Pastores metidos en escándalos, iglesia completa en escándalos, cuando la iglesia no debe de estar en escándalo. La iglesia tiene que ser un ejemplo. Y muchas personas inconstantes se sienten en la libertad también de pecar, porque sus líderes también pecan. Como ellos lo hacen, también nosotros lo vamos a hacer. Pero esto es una terrible equivocación de muchos. El aparente silencio de Dios, porque Dios a veces permite que las cosas sucedan y Dios se queda en un silencio. Nosotros nos cuestionamos y le preguntamos a Dios: ¿por qué tú estás en silencio? ¿O por qué pusiste a estos hombres en el sacerdocio cuando tú todo lo sabes? Amén. ¿Por qué permitiste que estos hombres estén así profanando tus leyes, profanando tu palabra, no dándole el cumplimiento correcto y exacto que ellos quieren que darle a tu palabra? Ahora bien, vemos cómo su padre los exhortó a que abandonar sus pecados, porque estaban ofendiendo a Dios. Escuché bien, y un terrible castigo podía venirle sobre ellos. Sin embargo, ellos no escucharon la voz de Dios. Dígale que está al lado suyo: ellos no escucharon la voz de Dios. Ese es otro problema, no escuchar la voz de Dios. Dígale que está a su lado: tenemos que escuchar la voz de Dios, prestarle atención a la voz de Dios. No escucharon la voz de su padre ni tampoco la voz de Dios, porque ya Dios también había propuesto que matarlos como parte del juicio. Y por eso es que la palabra dice que si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? De la mano de Satanás te libra Dios, pero de la de Dios, ¿quién te va a librar? Ay, santo. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo cuando caigo en la mano de Dios quiero que me bendiga y que me mase como el pan y me diga: te quiero. Eso es lo que yo quiero. Pero caer en la mano de Dios para que los juicios de Dios caigan sobre mí, no, güey, José. That's not for me. Amén. Repito otra vez, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Fíjate que si hubiera habido un propósito de parte de Dios de cambiar a todos los jóvenes, Dios hubiera dado otro tipo de consejo al padre hacia sus hijos. Pero el mismo padre dice: porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea, este juicio efectivamente será allá en el capítulo 4, bendito sea el nombre del Señor, donde los dos hijos de Elí mueren.
y el arca es tomada por los filisteos. Elí también muere por la fuerte noticia que recibió de sus hijos. Estaba sentado, amén, en un sillón, y allí Dios también lo mató, se desnudó. Así Dios buscó a estos perversos, porque son perversos, aún dentro del ministerio. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también le dice a Elí: tus dos hijos, Omni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Teniendo el arca, hay que respetar la presencia. El que tiene arca tiene presencia segura. Bendito Dios. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. O sea que entendemos que aconteció que cuando se hizo mención del arca del pacto, del arca de Dios, Elí cayó atrás en la silla y se desnucó y murió, porque era un hombre, la Biblia dice, era un hombre viejo y pesado. Pesado means que era que gordito. Amén. Yo era flaco al lado de él. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive y reina para siempre. Elí había juzgado a Israel por 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tenga temor, porque ha dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño como y clamó, que quiere decir traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomado el arca y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo: pues traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca. Lo curioso con todo esto es que es el tiempo que transcurrió para que Dios ejecutara su juicio. Amén, del pecado de estos hombres. Amén. Entonces, suponiendo que Samuel para ese entonces tuviera 10 años, para Dios llamarlo y colocarlo al sacerdocio, tenía que esperar hasta los 40 años. Quiere decir que el pueblo siguió 30 años más pecando y pecando. Todo esto era ¿para qué? Para que entrara en concordia con las leyes que estaban estipuladas, que tenía que ser de 40 años. Pero Dios dice: no voy a poner a otro, tengo a un Samuel, el que va a ser el sacerdote. ¿Cuánto alaban al rey que vive? Tendré que esperar hasta que tenga la edad, amén, para que pueda ejercer, pero yo espero. Quiere decir que hay momentos en que Dios permite, amén, que nosotros veamos un silencio, no una intervención de Dios. Cuando quisiéramos que Dios acabara con toda la pandemia, que acabara con toda la guerra, que acabara con todo, pero es un tiempo de Dios en su silencio. Es un tiempo que usted y yo no podemos entender. Es un tiempo que Dios está dando, y dentro aún de este mismo tiempo es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de consagración, es un tiempo de volver al altar, es un tiempo de llorar, es un tiempo de quebrantamiento, un tiempo de estar agarrado de Cristo, un tiempo de mucha oración, de mucho ayuno, de mucha palabra, un tiempo verdaderamente que no se puede desperdiciar. Este tiempo es consagración total, 100%. Cuando dicen amén, este tiempo, mire mi hermano, no lo pierda, porque no sabemos el otro tiempo que vendrá. Amén, el tiempo se está acabando. Todo indica que esto ya se está acabando. Es más, si yo le pongo 10 años más, yo creo que es mucho. Y no estoy poniendo fecha. Pero, amén, muchos de estos niños que vemos pequeños no van a llegar a grandes. Muchos que están estudiando nunca van a ejercer por lo que están estudiando. No le va a dar tiempo. El tiempo ahora es de correr hacia el altar.
Tiempo ahora es para llorar. Tiempo ahora es para usted dejar lo que tiene entre manos y dedicarse a Dios. Este es tiempo de consagrar tu familia. Este es tiempo de sentarse en la mesa, amén, y hablar claramente y hablar como se debe de hablar. Esta casa necesita a Dios. Esta casa tiene que cambiar. Aquí en esta casa no puede haber cerveza, no puede haber nada que desagrade a Dios. Esta es una casa santa. ¿Cuánto alaban al Rey querido? Si no, te muda de la casa. A mí no me importa que tú pagues la renta, porque lo que yo estoy haciendo es preservando mi vida en santidad delante de Dios. Y aunque tú te vayas que pague la renta, Dios me va a suplir como quiera que sea. Esa es la fe que la gente tiene que tener en este tiempo. A mí muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que no podemos pagar la renta. Pero cuando tú empiezas a limpiar tu casa para que Cristo se quede viviendo contigo, el Señor no te va a dejar a pie. Dios va a glorificarse. Dios te va a dar lo necesario. A su nombre. Alábalo porque Él vive. A su nombre damos gloria. Cristo vive y reina para siempre. Dile, este tiempo que simbólicamente 30 años Dios te está dando y tú todavía con tu mundanalidad, con tu carnalidad dentro de la iglesia, haciendo y deshaciendo. Muchacho, muchacha, aprovecha este tiempo. Que aunque esté pasando lo que esté pasando en este tiempo, no volverá a suceder otro tiempo como este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo más seguro que a nosotros nos parece demasiado tiempo para que Dios actúe en contra de los hombres, pero Dios hace lo que Él tenga que hacer. Hay una cosita aquí para terminar. Lo primero que tenemos que hacer es que al ver que se peca y no pasa nada, verá que nos hemos cuestionado. Aún los profetas menores, la mayor parte de ellos, se peca, se abusa, tanto y tanto y tanto, y Dios no hace nada. Pero es que Dios tiene un tiempo establecido, amén, en que Dios va a actuar. De que Dios va a actuar, Dios va a actuar. Pero aprovechemos el tiempo mientras Dios actúa. Amén. Lloremos nuestro pecado y vengamos a la presencia de Dios. Y aquí está el texto que yo estaba hablando ahorita de Eclesiastés capítulo 8, verso 11. Dice, por cuanto no se ejecuta, repito, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala palabra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto ¿para qué? Para hacer siempre el mal. Es que cuando uno es desayunado como que las palabras se le traban. Por eso ustedes están notando que algunas palabras como que no hace falta, Dios te sabe. Buen plato. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Más adelante lo desquitamos. Usted verá cómo empieza a hablar claro. Amén. El punto número 2. Por otro lado, el justo podría indignarse al ver que los pecadores son prosperados y nunca reciben castigo, y pensar que es en vano santificarse para Dios, tal como lo hizo el propio Asaf en el libro de los Salmos. Él decía, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, hablando Asaf, en cuanto a mí, no está hablando de nadie, está hablando de él. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Así que el hombre estaba, ¿qué? En peligro. Esa es la palabra. Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Es otro mensaje que podemos predicar más adelante. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es que a ti y a mí nadie nos ha llamado a estar mirando la prosperidad de los impíos. Usted lo que tiene es que estar mirando de lo que Dios te ha prometido a ti, visionando lo que Dios te dijo que te iba a dar. No tiene que estar pendiente a aquel o aquella. La visión tiene que estar hacia arriba. Alaba la gloria de Dios. Pero por tu dureza, ven que la palabra casi no me sale muy bien. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto fue lo que le pasó a Onnis y a Files. Creyeron
que podían burlar a Dios. Y al final, después de muchos años, ¿verdad?, el castigo por su pecado lo alcanzó. Por eso que la palabra dice que el pecado siempre te alcanzará. Y David dijo: mi pecado siempre está delante de mí, pero el pecado siempre te va a alcanzar. Por eso que necesitas la cobertura de Cristo para cuando el pecado venga, que no te hagas caer, que tú permanezcas firme. Usted puede entender, amén, claramente que el tema dice resultados en pecar contra Dios. Todo el que peca contra Dios y no se arrepiente, y todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si pecaste, arrepiéntete, vuelve a Dios, y Dios volverá a cubrirte con su gracia y con su bendición. En Dios no hay rencor. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si es que tuviste en el Evangelio y te apartaste, todavía las puertas están abiertas para ti. Amén. Todavía Dios no te ha desechado como ha desechado a muchos. Amén. Todavía estás a tiempo. Dile que está al lado tuyo: todavía estás a tiempo. Vamos a aprovechar este tiempo que Dios nos está dando. Amén. Porque resultados en pecar contra Dios, Dios te puede hasta matar, Dios puede acabar contigo. No es lo que Dios quisiera hacer contigo. Amén. Sino que usted arrepiéntase, llore ante la presencia de Dios para que la gracia divina te alcance y usted sea colocado en bendición. Así es que ya usted sabe que todo pecado tiene que sus consecuencias, y el pecado da a luz más pecado. Por eso es que no nos conviene pecar. Usted deje que entre un pecado y ese pecado, amén, sigue trayendo pecado y pecadito y tantas cosas. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y muchas gracias por la atención prestada. Amén. A su nombre, gloria. Vamos orando como siempre hacemos por la audiencia de Facebook. Quiero orar por aquellas personas que desean aceptar a Cristo, y también quiero en este momento por aquellos que están enfermos. Amén, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Cordero, para que así sean sanados, no importa el nombre de la enfermedad. Aleluya, glorias al Rey que vive y reina para siempre. En este momento vamos orando por esa audiencia de Facebook. Únese conmigo en la oración. Sabemos que hemos predicado la palabra. El diablo no quiere que la gente se acerque al Señor, pero el Señor te ama y aprovecha tu oportunidad, porque este es el tiempo que Dios te está dando. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo te damos gracias. Maravilloso y poderoso tú eres. En esta hora oro y clamo por los que te aceptan, te reciben como único y suficiente Salvador. Aplica la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario, límpiales, cámbiales y transfórmales. Los enfermos, no importa el nombre de la enfermedad, Padre amado, queden sanados. Incluye a mi hija Beatriz, Padre amado, que está hospitalizada. Te pido que entre en ese cuarto, que la sane, que ponga pulmones nuevos en el nombre de Jesús, y que ella salga de ahí con un testimonio nuevo delante de ti. Glorifícate en una manera gloriosa y especial, y todos los enfermos los declaramos sanos y libres, porque por tu llaga ellos han sido sanados en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Escríbenos a info@radioredención.com, info@radioredención.com. Teléfono 917-507-7179, 917-507-7179. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias. Deja tu comentario ahí. Y también, pues, amén, saludamos a todos estos hermanos preciosos que cada domingo nos escriben. La lista es larga, ¿verdad? Nos escriben, siempre están ahí. Sea usted bendecido con todas las bendiciones del cielo. Su petición, déjela ahí, que yo estaré leyendo y orando por cada una de ellas. Gracias y Dios le bendiga a todos.